El domingo pasado despedíamos a nuestro querido hermano Juan Blake y ese hecho me hizo pensar, en virtud de su ejemplo, en el Salmo 1. Y en esta mañana quisiera acercarme al texto precioso del primer Salmo y compartirlo con vosotros. Como digo, llevado del ejemplo que Juan Blake ha sido para muchos de nosotros. Vamos a dar lectura al Salmo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Es un precioso salmo. Todos son preciosos. Es el salmo que sirve de introducción a toda la literatura sapiencial. Es el salmo que abre el libro de los salmos, el Salterio. Pero es el salmo que abre también toda la literatura sapiencial, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Y desde esa perspectiva sorprende un poco la sobriedad del salmo. Si os habéis fijado en la lectura, es un salmo breve, sobrio. No entra en textos de alabanza, no canta hacia el poder de Dios, no nos habla en principio claramente, de manera expresa, de su fidelidad y de su salvación, como sí hacen otros salmos. Por mor del tiempo, no voy a omitir lecturas que tengo señaladas en mis notas, pero todos conocéis esos salmos. ¿Por qué no empezar los salmos con un cántico de alabanza? No me resisto a leer uno de ellos. Salmo 33. Alegraos justos, oh Jehová, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama la justicia y el derecho, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. ¿Entendéis ahora lo que quiero decir con que el Salmo 1 es un salmo sobrio? Y sin embargo es el que abre el libro de los Salmos. ¿Por qué? Porque en él encontramos el compendio de la sabiduría. En él encontramos los dos caminos que el hombre puede recorrer. El camino que se anda bajo la voluntad de Dios y el camino que se anda bajo nuestra propia iniciativa. En el Salmo 1 encontramos el camino del justo, que es aquel que establece su fundamento en la palabra de Dios, en la ley de Jehová. Y encontramos también el camino de aquellos que andan
según su propio entendimiento, según su propia voluntad. La relación del hombre con Dios solo es posible cuando tiene como fundamento el acatamiento de su palabra. En las múltiples experiencias expuestas por los salmistas, ya sean individuales o colectivas, de gozo o de tribulación. Sabéis que en los salmos hay muchas expresiones en las que el salmista se dirige a Dios atribulado, angustiado, deprimido, en otros casos con gozo, ya sea de temor o de esperanza, o en cualquier otra circunstancia. Esas invocaciones solo tienen sentido si es Dios quien rige la vida de quienes oran o cantan. La alabanza que acabamos de realizar solo tiene sentido si nace de un corazón rendido a Dios. Así pues, en este salmo el salmista nos muestra al justo que ha escogido amarle y deleitarse en él, en su ley, versos 1, 2, 3 y primera parte del 6. Y al que vive su propio camino, el camino seguido por los impíos, en los versos 4, 5 y 6. Este salmo nos recuerda el libro de Proverbios en general, pero, sin embargo, aunque recuerda el libro de Proverbios, el texto paralelo más próximo al Salmo 1 no está en Proverbios, no está en la literatura sapiencial, está en uno de los profetas, en el profeta Jeremías, capítulo 17. Y lo voy a leer porque aporta algunos matices interesantes que no descubrimos directamente en el Salmo 1. Jeremías 17, verso 5. Así ha dicho Jehová: maldito aquel que confía en el hombre, que pone su confianza en la fuerza humana, mientras su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando llegue el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el hombre que confía en Jehová, por el contrario. Aquel cuya confianza está expuesta en Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. No temerá cuando llegue el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no se inquietará, ni dejará de dar fruto. ¿Veis el paralelismo? Muy próximo. Salmo 1 comienza con una palabra muy conocida de todos nosotros: bienaventurado. Una palabra que se forma por la contracción de buenaventura. La palabra hebrea que es traducida por bienaventurado, que no me atrevo a pronunciar, aquí nuestra querida Amalia podría hacerlo, significa más bien feliz y dichoso. Y de hecho, en algunas versiones evangélicas es traducido así. La versión de las Américas, La Palabra, la última versión editada por la Sociedad Bíblica Española, la nueva versión internacional, que circula mucho entre nosotros, traducen por dichoso. La Biblia de Jerusalén, que tiene mucho prestigio entre los especialistas, lo traduce por feliz. Posteriormente, ya en el Nuevo Testamento, esa palabra es una palabra hebrea, que claro está, en el Salmo 1 no figura. Tampoco la voy a pronunciar. Y también se traduce por bienaventurado, feliz o dichoso. Creo que muchos de nosotros hemos tenido ocasión de aproximarnos al significado de la palabra bienaventurado. Pero a pesar de ello, me pregunto si no subyacen en nuestra mente flecos de lo que la palabra bienaventurado significa fuera del contexto bíblico. Para los griegos,
Bienaventurado significa originalmente libre de las preocupaciones y de los trabajos diarios. Qué bienaventuranza, ¿verdad? Y se utilizaba para describir el estado de los dioses, encarnando, por tanto, el sueño máximo de los hombres, libre de preocupación, sin esfuerzos ni trabajos. Según la mitología babilónica, los dioses crearon al hombre para que el hombre les liberara del trabajo. Todo esto está unido. Pues algunas connotaciones de ese concepto de bienaventuranza, de dicha o de felicidad, subyacen hoy, no solamente en el lenguaje popular, permitidme la expresión, no es muy propia de este lugar, vives como Dios. Una connotación más culta. El diccionario de la Real Academia de la Lengua, constituida por sesudos señores muy expertos y muy conocedores de nuestra lengua, dicen que feliz es el estado del ánimo que se complace en la posesión de un bien. ¿Veis? Quisiera pensar que los sesudos señores de la Academia de la Lengua no piensan solo en bienes materiales, hay otros bienes inmateriales. Me gustaría pensar que los incluyen. Pero el salmista no se refiere aquí a una felicidad de ese tipo. No se está refiriendo a la felicidad en función de la posesión de un bien o de un estado anímico que pudiéramos describir con la palabra bienestar. Tampoco es un determinado estado de ánimo, de placidez. La bienaventuranza del hombre, según la palabra de Dios, deriva de la gracia y de la fidelidad divinas y de la decisión consciente del hombre de vivir conforme a la voluntad de Dios. Bienaventurado el varón, que no, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Bienaventurados todos los que confían en él, dice Isaías. Gustad y ved que es bueno Jehová. Bienaventurado el hombre que confía en él, Salmo 34. Bienaventurado el que tú escojas y atraigas para que habite en tus atrios, Salmo 65. Jehová de los ejércitos, bienaventurado el hombre que en ti confía, Salmo 84. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es Dios, es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, Salmo 146. Y podríamos seguir un rato así en esta mañana. Dice José María Martínez, supongo que es un pastor conocido, ya falleció, pero conocido por muchos de nosotros. Dice José María Martínez en su comentario a este salmo: conviene notar que la felicidad no es el resultado de una búsqueda febril, como muchos hacen o quizás hemos hecho. La felicidad es siempre esquiva, escurridiza, cuando los hombres hacen de ella una finalidad egocéntrica de su existencia. ¿Quién no ha conocido alguna persona que tiene todo lo que necesita, mucho más de lo que necesita, y sin embargo está insatisfecha? Yo he conocido alguna, y en los medios de comunicación hay múltiples ejemplos, que algunos incluso terminan en el suicidio. Por el contrario, sigue diciendo José María Martínez, pero cuando se comprende que temer a Dios
y guardar sus mandamientos es el todo del hombre. ¿Recordáis? Es la conclusión de Eclesiastés. La dicha viene sin buscarla. Hoy, al igual que en tiempos del salmista, y aún podríamos decir desde el mismo Adán, el hombre se rebela contra esto. Voy a compartir con vosotros una nota escrita en el libro de visitas de la exposición que la Fundación Federico Findner ha organizado con motivo del 5º centenario de la Reforma. La nota decía así. La tengo fotografiada en el WhatsApp, si queréis os la puedo enviar. En el teléfono os lo puedo enviar por WhatsApp. ¿Cuándo vendrá la luz de la razón a iluminar la razón de los hombres? Y se desterrarán todas las supersticiones, mitos, falacias y errores propagados por todas las religiones. Y firmado. Es la lucha del hombre desde Adán, por ser su propio Dios y por consiguiente negando la deidad del Dios supremo. Son los dos caminos que aquí se nos marcan. Es muy llamativo que el camino de los justos empiece con 3 negaciones. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pero si lo pensáis bien, no es tan sorprendente, pues mientras la sociedad sea lo que es, la piedad y la justicia habrán de navegar contracorriente. Otro ejemplo vivido en la dichosa exposición, la dichosa, en este caso no sé si es el término más afortunado. He estado muchos días allí porque he sido guía de la exposición y por consiguiente he estado mucho rato. Y he tenido la posibilidad, esto como un pequeño inciso, de hablar con muchas personas. Una persona que se confesaba católica profesante, es decir, creyente, divorciada de un alemán procedente del ámbito evangélico. Me decía, qué alegría poder hablar libremente de la fe, porque en su propia empresa, y es la directora, no se siente con libertad para hacerlo. Y es que es verdad que vamos contracorriente. La justicia y la piedad navegan en nuestra sociedad a contracorriente. Si os fijáis los 3 verbos utilizados, no anduvo, no estuvo, ni se ha sentado, y lo que acompaña después, consejo, camino y sentarse, o consejo si queréis, estar y sentarse en la silla, hablan de 3 planos, de 3 esferas. De la esfera del pensamiento, el consejo. De la esfera de la conducta, el andar. Y de la esfera de la pertenencia, no sentarse con. No anduvo en consejo, es decir, no compartió el parecer, opinión o moral de los malos. Y cuidado, aquí los malos no son solamente los que roban, no son solamente los perversos, los asesinos, aquellos de quienes nosotros creo que con toda justicia sí que nos podemos distinguir en ese sentido. Aquí los perversos, los malos, son los que no andan conforme a la ley de Dios, los que no aceptan su deidad, los que quieren andar según su propio criterio. Pues no anduvo en consejo con los que dan la espalda a Dios.
El justo, por el contrario, está determinado a diferir de los principios que gobiernan la vida de los malos, es decir, el propio criterio. Ni estuvo en camino de pecadores, es decir, el justo está determinado a no hacer causa común con ellos, con los que se alejan de Dios, con los que, como explicaba Emmanuel unos domingos atrás, hierran el blanco. Es el significado de la palabra pecado. Ni en silla de escarnecedores, aquellos que se mofan, se ha sentado. El escarnio es una palabra que no se utiliza mucho hoy día. Se utiliza más la mofa o la burla, pero viene a ser un poco lo mismo. Es decir, el escarnecedor no es el que martiriza. Con la palabra podemos hacer mucho daño. Estas tres frases en su conjunto muestran un gran alejamiento de Dios y reflejan un grado de acomodación a este mundo que es necesario rechazar por parte del justo. Y siempre que hablo de esto no puedo evitar referirme a un texto de Romanos. El viernes pasado en el grupo de hogar, que por cierto hicimos casi pleno, Isabel nos invitaba a pensar en un versículo que fuera foco de nuestra guía espiritual, de nuestra vida. Ella compartió el suyo y compartió el de algunos personajes evangélicos creyentes muy conocidos. En ese momento yo me quedé pensando y dije, pues nunca me lo he planteado así. Pero quizás es el versículo que más me llama la atención en ese sentido, es no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, 2. De manera que la vida del justo comienza por negación de determinados principios. El principio de confiar en mí mismo, en mi propio entendimiento, en sentirme Dios de mi propia vida. Por el contrario, el justo ha de confiar en Jehová, ha de estudiar su ley, estudiarla con delicia, con deleite y cumplirla. Recordad las palabras de Jesús en Juan 15. Dice el Salmo 119, ¿cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. No me apartaré de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más dulces que la miel a la boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Debo confesaros que yo tengo dificultades con esto, con mi propio yo. Ahora bien, si con la palabra bienaventurado teníamos algunas dificultades de comprensión, también con la palabra conocimiento solemos tenerla. Esta meditación, este estudio, esta lectura, este conocimiento de la ley, no es meramente un conocimiento intelectual. No es ser capaz de recitar de memoria los textos bíblicos, aunque es muy, muy bueno poderlo hacer, quien tenga memoria suficiente para ello, sino vivir de acuerdo con las instrucciones y los mandatos de Dios. Dice en Proverbios, átalas a tu cuello, escríbelas en tu corazón. No es un conocimiento meramente intelectual, es algo que ha de condicionarnos tanto que podamos expresarlo así, atadas a nuestro cuello como elemento de identidad, escritas en nuestro corazón porque determina nuestro pensamiento. La decidida voluntad de los justos, expresada en forma negativa en el versículo 1, esa decisión resuelta de no andar, no estar, no sentarse con los que niegan a Dios, se nutre solo y exclusivamente del poder de la gracia de Dios mediante el sometimiento nuestro a su voluntad y el estudio de su ley.
La vida del justo no está enraizada en la propia voluntad del individuo, sino en el conocimiento de las enseñanzas de Dios y en la aceptación de su voluntad para nuestras vidas. Como dice Pablo a Timoteo, toda la Escritura me es útil para la instrucción. Toda la Escritura es útil para enseñarme, para redarguirme, para instruirme, para corregirme, a fin de que seamos hechos hombres y mujeres, estemos capacitados para toda buena obra. Como consecuencia de la rendición de la voluntad a Dios, el justo será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¡Qué verso más precioso! ¿Habéis visto alguna vez un bosque de ribera en medio de una estepa seca? Es decir, en la zona de La Mancha, por ejemplo, o donde mi esposa y yo tenemos también una casa, cuando llega el verano todos los arroyos se secan. Si pasáis por La Mancha, el río que pasa por mi pueblo natal, el Jabalón, conocidísimo, está absolutamente seco. Sin embargo, por debajo de la superficie fluye el agua. Hay cantidad de norias. Hay un mar subterráneo bajo el agua, bajo la tierra. Y los árboles plantados junto al agua permanecen verdes y resisten la sequía. Y mantienen sus hojas verdes y tiernas durante todo el verano. Y dan su fruto en su tiempo. No a destiempo, en su tiempo. Cuando el fruto se da a destiempo, es un fruto inútil. Y así es el justo. Ahora bien, un pequeño inciso para señalar que aquí el salmista no está haciendo una defensa de la teología de la prosperidad. Podríamos pensar que es así. Todo lo que hace prosperará, dará el fruto a su tiempo. Todos conocemos textos como el de Habacuc 1:4 o el del Salmo 73, leeré solamente este. Salmo 73, versos 1 a 3 y 12 al 14. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, escuchad con atención, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y en los versos 12 a 14, estos impíos, sin ser turbados del mundo, aumentaron sus riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y en inocencia he lavado mis manos, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. No, Dios no nos está hablando a través del salmista de la teología de la prosperidad. La angustia, el dolor, la frustración también son parte de la vida del creyente. El apóstol Pablo lo sabía también muy bien. En Romanos dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pablo habla aquí de prueba, de dificultad, pero el fruto no es la prueba. El fruto es lo que la prueba produce, la esperanza, y la esperanza no defrauda,
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y lo sabemos, porque conocemos la vida, en parte la vida del apóstol Pablo, y conocemos de sus prisiones, y conocemos de cómo él se gloriaba, aun estando en prisión. Con motivo, una vez más, del 5º centenario, he leído de la vida de muchas mujeres, 70 mujeres. Una de ellas británica, la única mujer que ha sido martirizada en la Torre de Londres, que fue martirizada hasta la muerte de manera cruel y no se negó, no negó su convicción por amor de su Dios. Y se gozó. Y tuvieron que callarle la boca, taparle la boca, porque aun en esa circunstancia testificaba del amor de Dios y del gozo que él ponía en su corazón. De manera que estamos hablando de otra cosa. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, como nos dice el apóstol Pablo en Gálatas. En última instancia, no importa tanto nuestra prosperidad material y nuestro éxito personal. Tampoco es lo importante que Dios prospere nuestro camino. Como dice José María Martínez, lo verdaderamente importante es que Dios prospere lo que Él realiza a través nuestro. No así los malos, que son como tamo que arrebata el viento. ¿Qué es el tamo? Pues el tamo es el polvo que se desprende cuando la mies se trilla. No es el grano, no es la paja. El grano y la paja tienen su utilidad. Es el polvo que se forma, que el viento lleva, que no tiene valor alguno. Como ese tamo que el viento lleva de un lado a otro sin valor alguno. Eso es lo que expresa el valor de los malos a los ojos de Dios. El tamo es lo que carece de raíz, lo que no tiene peso, lo que es inútil. En el texto paralelo de Jeremías 17, lo dice de otra forma. Será como la retama en el desierto. ¿Habéis visto alguna vez alguna planta reseca que el viento hace rodar y lleva por el campo? Será como la retama en el desierto y no verá cuando llegue el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Los malos, es decir, aquellos que ignoran la ley de Dios, aquellos que confían en su propio entendimiento y siguen los deseos de su corazón, son como el tamo, sin fruto, desarraigados, a merced de las circunstancias que le rodean, sin sentido, como tamo ante los ojos de Dios, por muchos éxitos que conquisten a los ojos de los hombres. Pero recordemos, los malos no son solamente los depravados y los perversos. Con ellos no nos sentimos identificados, creo yo, y tampoco con sus obras. Pero como decía antes, el salmista no habla solo de estos, habla también de los que confían en sí mismos, de los que se fían de su propio entendimiento. Y esto debería hacernos pensar acerca de nuestra propia situación ante Dios y en nuestra relación con Él. Termina el salmista diciendo, por tanto, lo cual quiere decir que el juicio surge inexorablemente como consecuencia de aquello que los hombres hemos decidido o elegido hacer. Qué triste, los malos no podrán estar en pie ante el juez supremo. No tendrán lugar entre su pueblo. Desvalidos ante él, serán apartados de su presencia. ¿Recordáis? Apartaos de mí, malditos. Por tanto, excluidos de la comunión y de la fraternidad de su pueblo. El salmista concluye, la senda de los malos perecerá.
Pero qué contraste con el justo, con el que se deleita en la ley de Dios, con aquel que rinde su corazón a Dios. El justo será recibido ante su presencia, invitado a la comunión con Él y con su pueblo. Aderezas mesa delante de mí, y en la casa de Jehová moraré por largos días, dice el salmista en el Salmo 23. Si nos deleitamos en la ley de Dios, si nos rendimos a Él, nuestra vida tiene sentido, tiene un propósito y un elevado valor a los ojos de Dios. Él conoce nuestro camino. Y tal conocimiento, el conocimiento que Dios tiene de nuestro camino, como dice el salmista en el Salmo 139, es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Gloria a Dios. Creo que todos los que compartimos la certeza de que nuestro hermano Juan Blake, todos nosotros compartimos la certeza de que nuestro hermano Juan Blake se encuentra entre los justos, gozando ya de la presencia del Señor.